Hola, bienvenidos a Kabil, programa de desarrollo del potencial personal. Mi nombre es Fernando, soy el creador de Kabil Programa. En este video vamos a hablar acerca de la formación y desarrollo de las creencias y cómo podemos en un momento dado modificarlas. La experiencia humana es un caleidoscopio de sensaciones, colores, sonidos, olores, sabores y texturas que inundan nuestros sentidos cada instante. Sin embargo, más allá de la mera percepción, estas sensaciones se transforman en un complejo entramado de conocimiento y creencias que moldea nuestra comprensión del mundo y guía nuestras acciones. El proceso comienza con la captación de estímulos por nuestros órganos sensoriales. Estos envían señales eléctricas al cerebro, donde son procesadas y comparadas con información almacenada previamente. Esta comparación es fundamental, ya que nos permite identificar objetos, personas y situaciones, relacionándolos con experiencias pasadas y conocimientos adquiridos. La percepción es un proceso activo que va más allá de la simple recepción de estímulos. Nuestro cerebro construye una representación mental de la realidad, seleccionando y organizando la información sensorial de acuerdo con nuestras expectativas y creencias previas. Es decir, no percibimos el mundo tal cual es, sino a través del filtro de nuestra propia mente. La memoria juega un papel crucial en este proceso. Al almacenar experiencias y conocimientos, nos permite establecer conexiones entre diferentes estímulos y construir un modelo congruente del mundo. El aprendizaje, por su parte, es el proceso continuo de adquisición de nueva información y modificación de nuestras representaciones mentales. Las creencias son ideas que damos por ciertas, aunque no siempre estén respaldadas por evidencia empírica. Se forman a partir de una combinación de experiencias personales, información recibida de otros y procesos cognitivos como la generalización y la inferencia. Las creencias influyen en nuestra percepción de la realidad y guían nuestras decisiones y comportamientos. Nuestro entorno social y cultural también influye en la forma en que interpretamos la información sensorial y construimos nuevas creencias. La familia, los amigos, los medios de comunicación y las instituciones sociales transmiten valores, normas y conocimientos que moldean nuestra visión del mundo. Desde el momento en que venimos al mundo, somos inmersos en un mar de creencias, valores y normas culturales. Nuestras mentes, como esponjas, absorben todo lo que encuentran a su alrededor sin cuestionar. Este proceso de socialización es fundamental para nuestro desarrollo, pero también nos hace susceptibles a adoptar creencias sin un análisis crítico previo. Al nacer, nuestra mente es como un lienzo en blanco. Carecemos de experiencias y conocimientos previos, por lo que somos altamente influenciables por el entorno. Las personas que nos cuidan, nuestros padres, familiares y maestros, se convierten en nuestros primeros modelos a seguir. Observamos sus comportamientos, escuchamos sus palabras y, sin darnos cuenta, comenzamos a interiorizar sus creencias como si fueran propias. La imitación es una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje. Los bebés imitan gestos, sonidos y expresiones faciales de los adultos que los rodean. Esta capacidad innata nos permite aprender de manera rápida y eficiente, pero también nos hace vulnerables a adoptar creencias y comportamientos sin cuestionarlos. La cultura en la que nacemos juega un papel crucial en la formación de nuestras creencias. Las normas sociales, los valores culturales y las tradiciones se transmiten de generación en generación a través de la familia, la escuela y los medios de comunicación. Estas creencias se convierten en parte de nuestra identidad y dan forma a nuestra visión del mundo. ¿Por qué adoptamos las creencias sin cuestionarlas? Primero, porque confiamos en las figuras de autoridad. Los niños confían en sus padres y en otras figuras de autoridad, por lo que tienden a aceptar sus creencias sin cuestionarlas.
Por nuestra necesidad de pertenencia. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos sentirnos parte de un grupo. Adoptar las creencias del grupo nos ayuda a sentirnos aceptados y valorados. Por el miedo a lo desconocido. Cuestionar las creencias establecidas puede generar ansiedad e incertidumbre. Es más fácil aceptar lo que ya conocemos. A medida que crecemos, es fundamental desarrollar el pensamiento crítico. Esto implica cuestionar nuestras creencias, analizar la información de manera objetiva y buscar evidencias que las respalden. Al desarrollar esta habilidad, podemos liberarnos de las creencias limitantes y construir una visión del mundo más amplia y flexible. Imagina un árbol. Sus raíces se extienden profundamente en la tierra, proporcionándole los nutrientes y el soporte necesarios para crecer. A medida que el árbol crece, desarrolla nuevas ramas y hojas, pero sus raíces permanecen inalterables. De manera similar, nuestras creencias funcionan como las raíces de nuestro pensamiento. Aunque podemos desarrollar nuevas creencias a lo largo de nuestra vida, las antiguas nunca desaparecen por completo. Nuestras primeras experiencias y las creencias que adoptamos durante la infancia se graban profundamente en nuestra mente. Estas creencias forman la base de nuestra identidad y de nuestra forma de ver el mundo. Incluso cuando adoptamos nuevas creencias, las antiguas pueden resurgir en momentos de estrés, incertidumbre o cuando nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestras nuevas convicciones. Son varios los factores que influyen en la persistencia de las creencias antiguas. Condicionamiento. Las creencias que adquirimos en la infancia se refuerzan a través de la repetición y la asociación. Con el tiempo, estas creencias se vuelven automáticas y difíciles de cambiar. Emociones. Las creencias están estrechamente ligadas a nuestras emociones. Cuando cuestionamos una creencia arraigada, podemos experimentar emociones negativas como miedo, ansiedad o culpa. Sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son patrones de pensamiento que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Estos sesgos pueden hacer que nos aferremos a nuestras creencias antiguas, incluso cuando hay evidencia en contra. Comodidad. Cambiar nuestras creencias requiere un esfuerzo mental y emocional. A menudo preferimos mantener nuestras creencias actuales, aunque sean erróneas, simplemente porque nos resultan más cómodas. La superación de nuestras creencias antiguas requiere de esfuerzo, tiempo y dedicación. Conciencia. El primer paso para cambiar nuestras creencias es reconocer que existen y que pueden influir en nuestro comportamiento. Cuestionamiento. Cuestiona tus creencias de manera activa. ¿En qué se basan? ¿Hay evidencia que las apoye? Exposición a nuevas ideas. Rodéate de personas que tengan diferentes perspectivas y exponte a nuevas ideas. Práctica. Cambiar una creencia requiere práctica. Intenta comportarte de manera coherente con tu nueva creencia, incluso cuando sea difícil. En conclusión, la transformación de la información sensorial en conocimiento y creencias es un proceso complejo y dinámico que involucra múltiples factores. Desde la percepción inicial hasta la formación de creencias arraigadas, nuestra mente trabaja constantemente para construir un mapa que nos permita navegar por el mundo. Comprender este proceso nos permite ser más conscientes de cómo construimos nuestra realidad y cómo nuestras creencias pueden influir en nuestras decisiones y acciones. Asimismo, nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a ser más críticos con la información que recibimos. Adoptar las creencias de quienes nos rodean es un proceso natural y necesario para nuestro desarrollo. Sin embargo, es importante recordar que no todas las creencias son válidas y que tenemos la capacidad de cuestionarlas y formar nuestras propias opiniones. Al desarrollar el pensamiento crítico, podemos construir una vida más plena y auténtica. Nuestras creencias antiguas pueden ser persistentes, pero no son inmutables. Con esfuerzo y conciencia podemos superar nuestras creencias limitantes. Si te gustó este video, regálame un me gusta, déjame tus comentarios, compártelo con tus conocidos y por favor suscríbete.